En este momento vamos a recibir a través de la vía telefónica a Rosario Espinal, politóloga, en torno a esa posibilidad de que el gobierno dominicano, el presidente Luis Abinader, haga cambios en virtud de esa percepción que tiene la población dominicana de relanzamiento del gobierno del presidente Luis Abinader. Buenos días, Rosario, bienvenido a La Mañana con Dari. Buenos días. Rosario, hay una percepción prácticamente generalizada de que el presidente Luis Abinader debe relanzar su gobierno. ¿Qué tanto cree usted que impacta esta percepción en la población dominicana? Y si usted percibe técnicamente que el gobierno debe hacer algunos cambios estratégicos en función de lo que espera el pueblo dominicano. Bueno, lo que el gobierno debe hacer no es simplemente cambiar personal. Siempre se genera esa idea de que si se cambian las personas, se cambiarán las políticas públicas o la forma de accionar desde el gobierno, y no necesariamente es así. Pienso que lo importante es que las autoridades que están hagan el trabajo que la ciudadanía espera. Si el gobierno, si el presidente considera que no lo están haciendo y ese es el problema, ya le corresponde al presidente cambiar personal, pero realmente yo pienso que el punto central y lo que quiere la ciudadanía no es simplemente cambio de caras, sino que se hagan las obras o se hagan las intervenciones que sean necesarias para mejorar las condiciones de vida. Yo creo que ahí es donde está el punto central, no tanto en la opinadera de si cambian, de si no cambian, de a quién cambian, etcétera, etcétera. Hay una percepción, de acuerdo a expertos políticos y a clase comunicacional, Rosario, Jessy Pérez le habla, sobre que el presidente Luis Abinader en este periodo y justamente después de anunciar de manera oficial, aunque la Constitución lo disponía, que ya tiene un candado para volver a ser presidente de la República, que se le ha dejado solo y que hay muchísimos funcionarios que actualmente están velando por sus propios intereses en esas instituciones que representan. ¿Cuál es su posición en ese sentido? Bueno, los presidentes en último periodo siempre van a enfrentar esa llamada soledad del poder. Eso es inevitable, a menos que querramos presidentes que puedan siempre repostularse, lo cual no es el caso. Entonces, ese asunto siempre va a estar ahí. A mí me parece que los presidentes en segundo mandato lo que necesitan es desde temprano tener una agenda clara de lo que quieren lograr. Y creo que el problema que está enfrentando el presidente y el gobierno en sentido general, pero el presidente específicamente, es que él no ha marcado una pauta clara de cuál es su agenda concreta, no en teoría, no en palabras, porque ya él está en su último periodo. Lo que él no haga en los próximos, digamos, 2 años, se va a complicar. Entonces, lo que él necesita es presentarle a la sociedad dominicana una agenda clara de cuáles son sus principales objetivos, cuáles son sus principales políticas y dar señal claras de que eso se está implementando. Yo creo que ahí es donde se va a crear o se está creando el vacío de que la gente, unos dicen que cambien personal, que si el presidente tiene buenas intenciones pero los funcionarios no lo ayudan. Todo eso es narrativa política. En la realidad, el presidente tiene que mostrar una agenda clara de acción pública y que las impulse. Él tiene el poder, él es el presidente, apenas comienza su segundo mandato, no es que está ni siquiera a medio término, entonces a él le queda un largo trayecto hasta que llegue el momento en que la gente se entretiene con temas electorales. Parte de la razón por la cual el tema electoral se avanza tanto, se adelanta tanto, es porque si el gobierno no tiene una agenda clara, que la gente vea que la está impulsando, entonces pues surge el tema electoral. Pero es muy temprano para el tema electoral, y por más que se hable de que si hay 15, 20, 30, no sé cuántos candidatos, la gente sabe que eso está lejos todavía. El año 2025 no es un año electoral, ni siquiera es un año de primarias, es un año electoralmente hablando aburrido. Entonces, el gobierno tiene que tener una agenda de acción pública,
porque si no se le crea un vacío. Eso es lo que ha ocurrido, doña Rosario, que no hay una agenda que haya permitido sustituir el elemento electoral por un elemento de acción pública de Estado. A mí me parece que ahí es donde está el asunto, que ahí es donde está el problema, porque aunque el presidente en su discurso de toma de posesión habló de muchas cosas, no es simplemente anunciar las grandes obras, esas son importantes, tomarán tiempo, pero se necesita ver una acción constante del gobierno en distintas temáticas, y el gobierno ahí tiene que ir escogiendo cómo va haciendo las obras más grandes que toman tiempo, pero también cómo va mostrando las intervenciones del corto plazo que también son importantes. El gobierno necesita mucha agencia, mucha acción en este año, porque el gobierno necesita ocupar la atención política, si no se crea una especie de vacío. De todas maneras, el gobierno tiene la ventaja de que hay una oposición dividida, sin posibilidad de unificación y por tanto sin posibilidad de crecimiento en este momento. En este momento, sí, digamos que no es electoral, eso es una ventaja para el gobierno, pero la sensación que se está creando de que en el gobierno cada funcionario anda por su cuenta y que si tienen sus objetivos específicos y demás, esa no es una percepción que le conviene ni al presidente Abinader ni al PRM. Así es. Entonces, así es. Eso es lo que ellos tienen, doña Rosario, ellos tienen que enfocarse. Sí, doña Rosario, Leonardo Jaques de este lado. Mire, escuchamos ahí. Rosario solo, doña no. Rosario, sí, solo. Pero respeto y consideración, sí, sin doña Rosario, y valoración sí, a sus posiciones públicas. Mire, escuchamos ahí al pastor Ezequiel Molina en la actividad de la Batalla de la Fe que realiza a inicio de año, ¿no? Las iglesias evangélicas en la República Dominicana, decir que detrás de una mujer exitosa hay un hogar descuidado. Esto ha provocado ciertas críticas en la opinión pública, pero ahora escuchamos al presidente Hipólito Mejía decir que la República Dominicana está preparada para una mujer y que esa mujer pudiese ser Carolina Mejía. ¿Usted considera que la República Dominicana está preparada para que una mujer sea su próxima presidenta de la República? La República Dominicana y cualquier país tiene que estar preparado. Yo no te puedo decir si está o no, porque las actitudes están ahí, son actitudes construidas de siglos en contra de las mujeres, en contra de que las mujeres tengan posiciones públicas, de que las mujeres tengan buenos trabajos, de que las mujeres asciendan en la política, etcétera. Son siglos en contra de que las mujeres tengan esos roles. Lo que dijo el pastor Ezequiel Molina es una muestra, es un abuso realmente hacia la condición y hacia los derechos de las mujeres, porque las mujeres hoy en día estudian más que los hombres, sacan mejores notas que los hombres, están más representadas en las escuelas y en las universidades, son más exitosas en el sistema educativo, con lo cual inteligentes son, porque no puede ser que estén logrando esos avances en la educación y sean estúpidas. Entonces, realmente las mujeres van ganando terreno y van ganando terreno en el espacio laboral y van ganando terreno, aunque más lentamente, en el espacio político. Entonces, es un asunto de que los partidos impulsen las candidaturas de mujeres. Si el PRM eligiera una mujer para ser candidata, tiene todas las condiciones ese partido, porque va a competir de manera, o sea, es un partido competitivo en el 2028, pues ese partido tiene toda la fortaleza para poder impulsar la candidatura de una mujer. Entonces, lo importante es que partidos con posibilidad de ganar elecciones logren nominar mujeres con las, digamos, las capacidades y las experiencias necesarias para esas funciones. Entonces, yo pienso que sí, claro que sí. Ahora, eso no quiere decir que yo no vea que hay siglos detrás de prejuicios en contra de las mujeres. Pero siempre hay que enfrentar los prejuicios, siempre hay que enfrentarlos. Entonces sí, yo creo que es posible que un partido lleve una candidata mujer y que gane. Rosario, partiendo de los levantamientos que la información que usted tiene,
y que obviamente tenemos en el PRM una campaña electoral a destiempo con la gran cantidad de precandidatos que han surgido. ¿Tiene usted alguna valoración de los principales precandidatos del PRM que tengan verdaderas posibilidades de convertirse por lo menos en precandidatos y competir en una interna del PRM? ¿Sus números qué dicen en torno a los aspirantes? No, yo creo que es muy temprano para números. Yo pienso que con el tiempo se van a ir perfilando, pero se habla de 15, de 20, no sé cuántos aspirantes en el PRM. Yo pienso que en el PRM hay máximo 5 personas. 5. ¿Cuáles serían esos 5? Yo no me voy a poner a hacer la lista porque ustedes la conocen. Entonces, esa es la realidad, pero eso es normal. Rosario, ¿usted entiende? Lo inadecuado fuera que tanta gente fuera al día de hoy competitivo. Sí. Yo no estoy diciendo que cualquier persona pueda desarrollar una carrera política y llegar, pero al día de hoy, y las elecciones son en el 2028, hay figuras que tienen mucho más potencial. Ajá. Por los apoyos que ya tienen dentro de su partido y por los apoyos que ya tienen fuera de su partido. Entonces, eso es así, o sea, máximo 5 máximo 5. Claro, entonces, ¿qué sucede? Mucha gente entra en la tómbola no porque piensa que va a ganar en el 28 ni que va a ser candidato en el 28. Entran en la tómbola para sonar y ver si se le pega, si se le pega una vicepresidencia, si se le pega tal cosa, o para ir sonando pensando en el futuro. El PRM ahora mismo lo que necesita es una agenda clara de gobierno, porque si envían la señal de que el partido no está gobernando adecuadamente porque internamente están todos los funcionarios con aspiraciones haciendo su parte para beneficiarse a sí mismos, envían una señal muy negativa a la sociedad, entonces se erosiona su fortaleza. Todos los aspirantes, cuantos sean en el PRM, tienen que entender que una vez electo o electa quien sea, la posibilidad de triunfo tendrá en una parte importante que ver con la gestión del PRM. Sí, doña Rosario, esta semana yo entré ahí a una institución bancaria. Ajá. Y me senté en la sala de espera. Sí. Y cuando veo una revista ahí, una impresión de alta calidad, lo que veo en la primera portada es la imagen de la vicepresidenta Raquel Peña. Al otro día veo que salen los titulares de que Raquel Peña logra acuerdo histórico con el Colegio Médico Dominicano. ¿Usted cree que hay esfuerzos serios en la dirección de posicionar a la vicepresidenta como potencial candidata presidencial del PRM? ¿O estos solo son tal vez deseos sin soporte de un grupo del gobierno? ¿O usted considera que posiblemente algunas fuerzas palaciegas estén detrás de todo esto? Sí, pienso que sí. O sea, ¿usted considera que si algunas fuerzas palaciegas pudiesen estar auspiciando? Yo creo que hay fuerzas en el gobierno, fuerzas en sectores económicos también. O sea, yo pienso que entre el grupito con posibilidad, y cada quien tiene sus ventajas y sus desventajas, porque ningún candidato o candidata es perfecto. Entonces, ahí lo que se va a medir, a fin de cuentas, es las condiciones de cada uno de ellos, por un lado, las bases de apoyo dentro y fuera del partido, y quién se convierte en padrino de quién, porque también eso es importante. Entonces, y cuando digo eso, no lo digo solo por una figura política, lo digo porque también los sectores económicos comienzan a posicionarse en la decisión de quién va a ser la candidata o candidato del PRM. En el PRM. Y respecto al candidato del partido Fuerza del Pueblo, Rosario, que se ha hablado tanto no me quiero salir. Antes de pasar a la oposición, Rosario, finalmente para el PRM, ¿usted cree que en el PRM internamente se pudiera dar una lucha de sectores económicos para determinar el candidato?
Bueno, no es solamente de sectores económicos, yo creo que los sectores económicos van a participar, pero no es que ellos van a determinar por sí solos quién va a ser candidato o candidata del PRM. Creo que va a ser una conjunción de factores, de apoyos de sectores económicos o de diferentes posiciones de grupos económicos. Va a ser internamente en el PRM de las figuras claves del PRM, por quién se van demarcando. Va a ser mediciones que ellos van a hacer en la sociedad antes de que hagan primarias o lo que sea, cual sea el mecanismo de selección de la candidatura presidencial. O sea, ellos van a hacer todo eso. Entonces, ahí veremos cómo se da esa lucha. El PRM, déjenme decir esto, el PRM va a enfrentar ahora el desafío en el que han fracasado todos los partidos grandes de la política dominicana, que es tener un mecanismo adecuado y que termine sin rupturas de selección de candidatura presidencial. El Reformista, el PRD, el PLD, los tres fracasaron. Solo queda el PRM por probarse. Y esta es la primera prueba importante, porque la anterior era que si Abinader o Hipólito, pero eran en primarias sin llegar al poder todavía, pero ahora es desde el poder, donde el PRM va a enfrentar la prueba de pasar de manera adecuada o no la selección de la sucesión. La prueba de no dividirse. Y ahí entra mi pregunta también, Rosario. Se habla mucho de Omar Fernández como potencial candidato presidencial por el partido Fuerza del Pueblo. ¿Cómo valora usted esta posibilidad? Y segundo, si en caso de ser Omar Fernández el candidato presidencial de este partido, ¿influiría en la figura que se estaría también escogiendo en primarias o el método que sea aplicado en el candidato del Partido Revolucionario Moderno? Bueno, miren, lo de la Fuerza del Pueblo es un asunto de padre e hijo, y eso hay que dejarlo a que ellos lo resuelvan. Entonces yo, la verdad... Que lo resuelvan en la terraza de su casa. Claro, ellos tienen que resolver, o sea, sobre todo Leonel tiene que resolver si él va a seguir insistiendo en volver a ser candidato o si le cede a su hijo. ¿Pero qué favorecería al partido de acuerdo a su punto de vista? Es difícil saber, porque ahí falta mucho para las elecciones. Todo va a depender de cómo estén las cosas de aquí al 2026, principio del 2027. Entonces, eso va a depender, porque yo ahora mismo no podría decir en ese sentido. Uno tiene unas ventajas y otras desventajas, y lo mismo con el otro. Entonces, como digo, todos los candidatos o aspirantes a candidatos tienen ventajas y desventajas. Entonces, las cosas, bueno, pues hay que analizarlas cuando estemos un poco más cerca del proceso electoral. Pero bueno, ahí será o Leonel o su hijo, eso está muy claro. O sea, ahí no hay, digamos, una competencia. O va a ser Leonel y nadie va a cuestionar eso, o él le va a ceder a su hijo y nadie va a cuestionar eso dentro de esa estructura partidaria. Entonces ahí no hay conflicto, porque ahí no hay competencia real. Es distinto en el PRM, donde sí va a haber una competencia, donde van a haber muchos sectores envueltos tratando de determinar quién va a ser candidato o candidata. Al principio de la entrevista, Dadrill le preguntaba cuáles deberían ser esos funcionarios que deberían ser removidos en esos cambios que se están estimando por parte del Poder Ejecutivo. ¿Cuáles? Y usted respondía que más que funcionarios son acciones claras las que hay que determinar. ¿Cuáles son esas instituciones que usted entiende que deberían reafirmar sus acciones de cara a los resultados que se están viendo actualmente? Mira, yo no tengo ninguna listita de funcionarios. A mí la verdad que lo de los funcionarios no es lo que me parece más importante, a menos que sea que un funcionario estuviera haciendo un desastre total. Pero yo creo yo lo que creo es que el presidente tiene que escoger cuáles son las acciones que va a impulsar desde cada ministerio. Y en base a eso, entonces, empujar las acciones por ahí, todas las áreas, porque no es que una y la otra no.
pero bueno, que escoja las que sean prioritarias. Por ejemplo, ¿de qué se queja más la gente? Bueno, que busque de qué se queja más la gente. Eso le da una idea de por dónde tiene que redoblar los esfuerzos. Bueno, porque es importante reaccionar a las quejas de la gente. Finalmente, Rosario, dos cosas. El presidente ha acostumbrado a los dominicanos a hablar de manera muy frecuente. Entonces, cuando el presidente guarda silencio, la población se preocupa. Entonces, se habla de que la falta de presencia del presidente a final de año, al punto de que no felicitó al pueblo dominicano, tiene a la gente un poquito molesta en torno a que pudiera estar pasando alguna situación al interno del gobierno. ¿Cree usted que es así? ¿El silencio del presidente le afecta en torno a ese contacto que ha tenido con la población? Y la segunda pregunta, ¿cuál cree usted que ha sido el tema que más descrédito o ha afectado al gobierno dominicano en este fin de año? Si el tema de las tarjetas, si el tema de Faride, si el tema de obras públicas, ¿cuál es el tema que usted entiende que más afecta a la imagen del gobierno en este momento? Miren, es normal que bajara, digamos, la presencia del presidente en Navidades, porque antes se quejaban de que hablaba mucho, ahora de que no habla. Bueno, yo creo que el punto es, si el presidente retoma su agenda que tuvo durante los primeros 4 años, él va a seguir dominando la esfera pública y eso le conviene al gobierno. Porque si no, como yo decía anteriormente, se creen vacíos. ¿Y quién lo va a llenar? Los medios de comunicación o la oposición quizás. No creo ni siquiera que tenga todavía fuerza para llenar mucho el espacio, pero bueno, lo llenan los medios de comunicación con todas las especulaciones que surgen de las redes, de los medios, etcétera. Entonces, yo creo que eso es lo que ha pasado. Yo creo que, bueno, es normal en Navidad. Ahora vamos a ver, ya en enero, ya pasó Reyes, ya enero tiene todavía días de fiesta, sí, más. Falta la Altagracia y toda esa cosa. Falta la Altagracia, Duarte. Entonces, este es un mes todavía un poco lento, en el sentido de que hay muchos días feriados. Pero vamos a ver, vamos a esperar que el presidente retome su agenda. Creo que la va a retomar. O sea, no veo ninguna razón para que el presidente se vaya a dormir. ¿Usted cree que el presidente ahora debe continuar con la semanal o cambiar ese formato? No, eso es decisión del presidente, si la sigue o no. No tengo opinión al respecto, en el sentido de que puede ser favorable, puede no ser favorable, pero él la estableció y la mantuvo por mucho tiempo. Creo que no debería quitarla de manera completa. Si no la quiere hacer semanalmente, que la haga quincenal ahora. Sí, puede pasar a hacer la quincenal ya en este momento de su mandato, pero no la puede quitar totalmente, porque ahí sí que se sentiría un vacío y se sentiría que el gobierno no tiene un mecanismo de comunicación tan directo como lo tenía antes. Y no es que fuera tan directo, porque la semanal es una especie de un poco de espectáculo, donde van unos periodistas a hacer unas preguntas después de una presentación gubernamental. Bueno, pero por lo menos llenaba la agenda de los medios los lunes en la noche, los martes, y eso pues ya ocupaba, digamos, la primera parte de la semana. Entonces, el gobierno necesita tener el mecanismo para llenar un espacio. Y yo creo que ahí es donde va a venir ahora el desafío. No que fuera un problema que en Navidad no estuviese esa agenda, es normal. Hay que tomar un receso de la política, pero en ese sentido de la cotidianidad, pero sí, ya el gobierno, llegado a mediados de enero, necesita enviar señales claras, el presidente en particular, que es el que hacía la comunicación. Sí. Porque es que la comunicación del gobierno se ha centrado mucho en el presidente. Entonces, no se puede dar un giro total de que el presidente ahora salga del escenario comunicativo, porque si él sale del escenario comunicativo, entonces lo que va a pasar es que los medios van a identificar ministros, funcionarios, voceros, para entonces
No, para entonces generar noticias. Sí. Si es fulana, si es fulano, si es trencejo, si es por esto, si es por aquello. Entonces el presidente necesita, digamos, retomar las riendas de la comunicación, porque él asumió la comunicación del gobierno durante 4 años. Entonces no puede soltarla ahora, porque no hay alternativa. Y las alternativas que hay no tienen el dominio del gobierno entero tampoco. O sea, son ministros en un área específica. Y el tema de cuál tema usted entiende que ha afectado más al gobierno durante la Navidad, el tema de las tarjetas, lo de Faride y las acciones en torno al orden, el tema de obras públicas, ¿cuál de esas acciones usted entiende que más ruido le ha generado y daño al gobierno? Lo que los medios de comunicación hayan escogido para hablar más, y han hablado de todo. Entonces yo creo que esto es una cuestión más mediática. Porque si tú tomas el pueblo, la gente quiere recibir tarjetas, la gente del pueblo. A la clase media no le gusta eso porque considera que le están quitando sus impuestos para darlo a lo loco, pero eso es todas las Navidades que tenemos ese espectáculo. La gente, no sé, han criticado a Faride, pero la gente quiere orden. Sí, es un país difícil, Rosario, difícil. La gente quiere que no hagan mucho ruido, con justa razón. La gente quiere que se cumplan horarios, etcétera. Entonces, bueno, pues hay que poner orden. Y bueno, si hay que pagar consecuencias por eso, bueno, pues que se paguen, pero hay que poner orden. Y así sucesivamente. Yo creo que lo que la gente quiere realmente es ver acciones donde haya cierto orden. Yo creo que independientemente de las críticas que se hagan, yo pienso que ese tipo de acción que proyectan orden son importantes. Muchísimas gracias, Rosario Espinal, agradecer que nos dedique estos tiempos de poner en contexto político y comunicacionalmente a este país en torno a las acciones políticas. Muchas gracias por estar con nosotros.